audio, fragmentos de terror y el elenco de la revista Letras y Demonios presenta al cuento seleccionado de la 8ª edición, Crucifijos de Paja, del escritor mexicano Rigardo Márquez, con las actuaciones de Analía Andrade como Scar y madre de Scar, Yair Salinas como Arriola y el policía, Tania Huerta como la vendedora del pueblo, Alfonso Padilla como el narrador y el padre de Scar. Que lo disfruten. Buenas noches a todos, soy Rigardo Márquez Luis. He sido publicado de forma digital en diversas revistas, entre ellas The Watts, Aeternum, Penumbra y claro, en Letras y Demonios, dirigida por el buen colega Alfonso Padilla. De forma física he participado en 5 antologías. En la revista Dossier Erótico de Nictofilia, en la antología de horror grotesco, en la antología de horror queer, en El monstruo era el humano y en Cerdofilia de la editorial Tulu, Cthulhu o como gusten decirle, ya que es imposible pronunciarlo bien. Todo esto bajo la dirección de Marcia Morales Montesinos, quien también ha publicado mi libro titulado El circo de la inmundicia, bajo dicho sello. Todo esto en nuestra hermana República de Perú. En territorio nacional he sido publicado en la antología Zombie 2 de Endora Ediciones y Ediciones Lulú, y este 1 de noviembre saldré en la revista Necroscriptum con un gran cuento. Quiero agradecerle a Alfonso por sonorizar mi cuento, ya que es darle vida a nuestras letras hórridas. Desde que Alfonso lanzó la convocatoria, sabía que debía optar por el espantapájaros, ya que es una figura menos explotada que los vampiros y los lobos. Aunque me hubiese gustado hacer otra sobre la momia, pero pues únicamente era un relato por autor. Espero les agrade Crucifijos de Paja, ya que disfruté mucho escribirla y aunque al principio pensé que no quedaría debido a que se buscaba esa figura sobrenatural del espantapájaros, quise darle ese cambio que ustedes notarán en el final. Espero que disfruten de este cuento. Durante varias horas el paisaje había sido un relieve bucólico inmutable hasta donde la vista alcanzaba. Scar estaba a punto de enloquecer por tal maldición. Sin embargo, el auto dio un giro y a lo lejos pudo verse una deformación nebulosa que se remolinaba en un punto sobre los eternos maizales. ¿Qué es eso? Preguntó Scar. Quizás se trate de cuervos. Se supone que esos animales comen lo que se cosecha por aquí. Respondió su padre. O también podría tratarse de un animal muerto. La familia se detuvo en una pequeña tienda a un lado de la carretera. Allí se vendían tartas de manzana y algunos vegetales. El padre de Scar se remitió a pedir indicaciones para llegar a la plantación de su abuelo, la cual había heredado recientemente. Por su parte, la jovencita fisgoneó por doquier internándose en el maizal. Una sensación de absoluta soledad se apoderó de ella. En medio de aquel pastizal se encontró con algo que llamó su atención. Se trataba de un espantapájaros. Sin embargo, a Scar le pareció que dicho muñeco, más que alejar a los pájaros, era capaz de asustar a los propios humanos, pues el diseño tétrico le hacía parecer demasiado real. Quizá fuese su imaginación, pero el rostro de aquel esperpento tenía un gesto de tristeza surrealista. ¿Te dan miedo los espantapájaros? Cuestionó un viejo. No, claro que no, esos son cuentos de hadas. Entiendo. Sin embargo, debes aceptar que tienen su encanto. Hay arte en los espantapájaros, su hechura,
la forma en que se coloca. Justo eso es lo más llamativo del caso. Cuando puedas, obsérvale con detenimiento. En realidad, pareciese estar en un calvario. Sí, es como Cristo en la cruz, solo que de paja y ropa vieja. Nunca lo hubiese pensado de esa forma. Aún así, deberías de tener cuidado. Siempre hay algo de veracidad en esta clase de historias. Yo no andaría por allí hasta altas horas de la noche, y más con las desapariciones que están ocurriendo. ¿Desapariciones? ¿Es por eso que la policía ha colocado retenes en la carretera? Tal vez, aunque por aquí se dicen muchas cosas. Por ejemplo, el viejo Yosel desapareció mientras araba su campo. No hay ninguna pista de su paradero, ni de cómo pudo desaparecer, sin dejar rastro. Unos dicen que se lo llevaron los extraterrestres. Ya deja de decirle esa clase de estupideces a la niña. Vociferó la mujer que vendía tartas de manzana. ¿Estupideces? Solo trato de que siga viva en este pueblo de mierda. No le hagas caso, niña. Arreolo es un viejo tonto que solo se la pasa adulándose a sí mismo, siempre vanagloriándose de sus creaciones. ¿Creaciones? Sí, los espantapájaros. Él se dedica a hacerlos y, aunque tiene un gusto muy morboso, sus muñecos son los más vendidos. Parece que las plantaciones que usan sus espantapájaros les va mejor. Tiene cosechas abundantes y las aves no arruinan sus cultivos. Scar y su familia llegaron a su destino. Una enorme hilera de milpas se extendía por doquier, y en el centro se hallaba una casona de madera en donde ellos se quedarían. La chica sabía que estarían solo unos días de vacaciones, pues la intención de su padre era vender esas tierras con prontitud. Él, a diferencia de sus antepasados, no era un granjero, era un hombre de ciudad. Una vez dentro, la casa rechinaba con cada paso de sus nuevos inquilinos, produciendo un sonido fóbico. Además, solo contaba con un generador de energía, que apenas podía proveer un requerimiento básico para algunos aparatos indispensables. La noche llovió sobre el apartado pueblito de la antigua. Scar entró en su habitación y admiró la hermosa vista que se alzaba desde su ventana, pues se podía ver toda la plantación, inclusive un enorme árbol retorcido que poseía su propia leyenda. Según los lugareños, allí se colgaron varias brujas en la época inquisitoria. Para la adolescente esto era sin duda demasiado interesante, así que estaría atenta a lo que pasase por la noche. Horas más tarde utilizó su telescopio para fisgonear en el campo. Solo podía ver la enorme formación de milpas, hasta que algo llamó su atención. Parecía que algo se había movido entre el maizal. Aquello le incentivó a salir. Bajó por la ventana con sumo cuidado hasta aterrizar en el suelo. Acto seguido se dirigió hacia el maizal que se mecía por el viento noctámbulo, produciendo ruidos extraños. La chica no claudicó. Al contrario, se interesó más por el lugar. Caminó por un extenso sendero que bifurcó ante ella. Su linterna apenas podía iluminar ese páramo de negruzca soledad. Y entonces escuchó el suspiro ulterior de algo ignoto. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Tengo un arma. Cuestionó Scar. Sin embargo, un miedo instintivo se apoderó de ella y decidió abandonar el lugar, pero a los pocos pasos se tropezó y cayó frente a una sombra. Scar sintió un escalofrío ante aquella cosa. Ella percibió una mirada que se clavó en su alma. Allí frente a ella estaba un espantapájaros,
Ella dirigió la luz de su linterna para inspeccionar al muñeco de paja y musitó. Maldición, es uno de esos estúpidos muñecos. Sin embargo, en un vuelco aterrador del destino, aquella estatua artesanal movió la cabeza y de forma macabra estiró su mano balbuceando palabras incomprensibles. La pobre chica gritó, pávida de horror, y tornándose su piel blancuzca del miedo, huyó del sitio hasta perderse entre los maizales. Los padres de la chica la hallaron unos minutos después. Ella estaba en plena crisis de miedo, diciendo que el espantapájaros estaba vivo. La policía no tardó en llegar y tomó nota de lo sucedido. No obstante, atribuyeron el incidente a la oscuridad, los maizales y a la atmósfera propia del campo que puede influir en una persona acostumbrada a la urbanidad de la ciudad. Por la mañana Scar, sus padres y la policía la llevaron ante el espantapájaros que se encontraba en la propiedad del señor Arreola. No miento, el espantapájaros se movió y habló, estaba vivo, pude ver sus ojos. Eso pudo ser el reflejo de la luz de la luna. Además, cuando el viento roza, las hieleras producen un silbido extraño que puede llegar a confundirse con voces, aseguró el oficial. Yo vi su rostro, lo vi gesticular. Eso es obvio, niña tonta. Se trata de un muñeco que debe imitar a la perfección a un ser humano, o los pájaros no caerían en la trampa. Por eso, mi secreto es usar carne de cerdo y también sus ojos, ya que si cubro a mi centinela de paja con piel de cerdo y con una máscara del mismo material, logro dotarlo de lo más real. Por eso los pájaros no van tras las cosechas. Ten cuidado, no es forma de hablarle a una chica. No me importa, pero si se vuelve a meter a mis tierras, puedo confundirla con un ladrón y darle un disparo entre ceja y ceja. Ya basta, déjala en paz. Míralo, ya con la luz del sol se ve diferente. No quisimos decir que mientes o estás loca, solo que la noche puede jugarnos malas pasadas. Scar notó que se trataba de un espantapájaros diferente. Por muy oscura que estuviese la zona, nunca confundiría ese bosquejo de paja ante ella con la cosa que había visto anoche, así que no quiso debatir más y solo se fue en silencio. Al caer la noche, la chica se encontraba mirando hacia la plantación. Ella no se tragaría el cuento, pues intuía que había algo raro con el señor Arreola y debía llegar hasta el final. Por eso volvió a salir de su casa para investigar. La joven se precipitó entre la maleza tratando de ubicarse. Quería ir a espiar en la casa del hacedor de espantapájaros. Caminó por media hora hasta encontrarse con el muñeco de paja apócrifo que habían usado para confundirla. De allí se orientó gracias a los molinos de viento. Ella se quedó mirando a los alrededores de la casona en donde habitaba el señor Arreola. No había nada fuera de lo común. No obstante, una especie de velo mortecino deambulaba por el lugar. Scar sabía que solo tendría una oportunidad, y cuando el humo comenzó a divisarse entre el horizonte, supo que el viejo granjero saldría de su escondite para salvar su plantación, y no tardaría mucho en darse cuenta de la treta que le había preparado. Cuando Arreola abandonó la casa, Scar corrió para escabullirse en ella. Una vez allí se dispuso a indagar, pero no tuvo suerte. Además debía de ser rápida, pues el viejo regresaría tras sofocar el insípido incendio, y se daría cuenta de que alguien le había jugado una broma. Entonces un hedor pútrido llegó a sus fosas nasales. Apestaba a cosa muerta. Scar buscó la fuente del olor hasta que dio con el sótano. La fragancia de la muerte inundó su nariz y comprendió que allí abajo se hallaba lo que buscaba. Así que descendió con cámara en mano hasta toparse con una aberración infernal. Frente a ella se encontraba una plancha metálica en donde descansaba un cuerpo mutilado. Únicamente el torso yacía allí. Parecía ser el de un hombre regordete, tener los labios cosidos y un gesto de horror puro.
No solo él, también colgaban distintas partes de otros cuerpos, brazos, piernas, manos, inclusive cabezas. Ese hijo de perra mata a las personas para usar su piel y miembros con el fin de armar sus espantapájaros. De repente la madera crujió, develando que el viejo había regresado. La chica apenas pudo esconderse tras las escaleras y observó atentamente cómo el anciano colocó música clásica, para luego proseguir su trabajo. Scar grabó el proceso que el anciano decrépito siguió para refinar sus muñecos con partes humanas. Luego de unos minutos, y teniendo ya en su poder la evidencia, ella se armó de valor para intentar retirarse. Poco a poco salió de entre las sombras, esforzándose por no hacer ruido, ya que Arriola se hallaba de espalda a ella, cosiéndole un brazo a su muñeco de carne y paja. De súbito un chillido la desnudó. Sin embargo, el viejo pareció no escucharlo, y así con la agilidad de un gato logró subir las escaleras para intentar huir. Ella optó por la parte trasera de la casa, no quería darle la oportunidad al viejo de verla. Una vez afuera, Scar aferró la cámara a su pecho pensando en que por fin todos sabrían que ella tenía razón. La chica se encaminó para escapar, cuando de repente percibió un ardor en la pierna. Aquel escozor avanzó hasta convertirse en un dolor insoportable. Scar había pisado una trampa para osos. La hemorragia hizo que perdiese el conocimiento, no sin antes divisar una sombra latente que se aproximaba a ella. ¿Pensaste que usaba la piel de los cadáveres para vestir a mis creaciones? Scar no podía mover su cuerpo, se hallaba completamente inmóvil. Sus músculos no le respondían. Además, su lengua se sentía entumecida. No podía articular palabra. Pero no es así. ¿Qué sentido tendría vestir de piel a mis muñecos? Serían simples títeres. No, lo que yo hago es arte, uno muy antiguo. Déjame contarte algo. ¿Sabías que hace tiempo nuestros antepasados hacían galletas de amaranto y sangre? Sí, las hacían con la sangre y las vísceras de sus enemigos. Eso les daba poder. Y eso me hizo entender que la sangre era el camino. Entonces eso me dio una idea. Es obvio que múltiples culturas basadas en cultivos deberían ofrendar sangre y carne para obtener los favores de los dioses. Y fue que el precepto se hizo tan claro. Los espantapájaros, con tal, son los guardianes de las plantaciones. Sí, pero no me malentiendas. Si bien la idea sonaba provechosa, no lo hice por el aspecto divino, no. Lo supe la primera vez que alcé al primero de mis hijos. Lo hice en un desafortunado vagabundo. Decidí probarlo primero en mis parcelas y días después noté que los pájaros se dedicaban a mordisquear y alimentarse del espantapájaros. Sus ojos, su carne, todo en una muerte lenta y muy dolorosa. Mientras los carroñeros se ocupasen del muñeco, no molestarían a las cosechas. Así que desde aquel día le he enriquecido con la muerte de otros. Te he inyectado una fórmula que se usa en los animales disecados. Así no podrás moverte. Aparte, he cosido tus labios para que no puedas pedir ayuda. Y por último, mi parte favorito, es hora del calvario. Los ojos de Scar palidecieron al ver cómo el anciano se disponía a clavarla en la cruz, y aunque quiso gritar, en su garganta ningún sonido se produjo. A la mañana siguiente, los padres de Scar no la encontraron por ningún lado. Dieron parte a las autoridades. No obstante, nada cambió. Luego de una semana, los decaídos padres decidieron abandonar el pueblo. Solo vendieron la plantación y estaban por retirarse.
cuando decidieron parar en la pequeña tienda de tartas a un lado de la carretera para preguntar una última vez por su hija. No, no la he visto. Y es una pena enterarme de ello. Claro que recuerdo a esa muchachita. Se vio interesada en los espantapájaros del señor Arreola. La madre de Scar fijó la mirada en el nuevo espantapájaros que se alzaba en el lugar y luego musitó. Sí, es cierto, se ven tan reales, qué miedo. Y entonces de aquel espantapájaros una lágrima se emancipó. ¿Está llorando? Me pareció ver que sus ojos lagrimeaban. No, esos son cuentos de hadas. Lo que pasa es que por la mañana ha llovido demasiado. El terrible viejo tomó una horca que hundió en el pecho del espantapájaros y dijo: Es seno y carne de cerdo. Son solo crucifijos de paja. Esto fue Audio Fragmentos de Terror. Nos vemos. Hasta la siguiente pesadilla.